amplia, propia, comunitaria, donde se aloja el cuerpo y se refugia el alma. Casa Rayuela en la Varieté Blanca. ¿Pero qué les estoy diciendo? Hombre, no me interesan sus excusas. ¿Y qué? Entonces los ramperos, ¿para cuándo, hombre? Es que a usted le parece todo muy bonito entonces. Van 50 de los nuestros ahí tirados, ahí van por debajo. A esos paracos los sacamos hoy, y con las piernas por delante ya. ¿Y es que acaso qué? ¿Y es que acaso qué? ¿Esos niños de allá qué o qué? Ellos pensaron en nosotros. Esos son una manada de sapos. ¡Que me llamen los rampleros! Sapos de chiquitos, sapos de grandes. ¿Qué hubo pues? ¡Capitán! ¡Capitán! Parce, aquí nos van a matar, hombre. Acaban de decir por las telecomunicaciones que van a tirar a esos cilindros. No, que ese berraco cura no nos dejó entrar. Yo ya le dije al Chu que intentó allá, pero tampoco las monjas dejan entrar a nadie. ¡Capitán, capitán! ¡Capitán, capitán! ¡Póngame cuidado, hombre! ¡Nos van a matar a todos! Maldita sea. ¡Ramírez! ¡Ramírez, estamos solos! ¿Sabe qué? Metámonos allá detrás de la iglesia. ¡Detrás de la iglesia! ¡Ya, todos para allá! ¡Nos fuimos, nos fuimos! Le voy a contar una historia que sucedió en Bocayá, la masacre más grande que captó Jesús Abad. Be
Listo, chicos, coméntenos un poco, hagamos el coro. Coro, bueno. Sí, bonito, un poquito. Ven, Mayita. Preséntanos quién es Casa Taller La Rayuela. Bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Mi nombre es Ángela Cruz, tenemos por acá a David, Mucho gusto. a Maya. Maya, mucho gusto. Son actores, bailarina, actor, también bailarín, de Casa Taller Rayuela. Somos una escuela de formación artística, trabajamos las diferentes ramas del arte y tenemos diferentes enfoques. Tenemos enfoques en investigación, creación, que pues esta muestra hace parte de este proceso, y también pues tenemos nuestro proceso de formación. Quisiéramos más también como escucharlos a ustedes, la percepción pues de este performance, que quisimos pues traerlo a este espacio. Creemos que también es importante tener ese contacto de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Esta historia que a veces obviamos. Entonces queremos escucharlos a ustedes, que pudieron percibir, cómo les pareció. No todos. ¡Hable! De inmediato, para levantar una mano. Felicitar todas las acciones que nos permitan investigarnos. Este semestre con mis estudiantes trabajamos 2 preguntas. ¿Conoces la cultura, la naturaleza? ¿Te conoces a ti mismo, a ti misma? Esa es solo una pregunta. Y es porque es necesario poner eso en juego en términos de la creación. Y claramente hay un asunto entre entender qué es el paramilitarismo y cómo ese paramilitarismo también está dentro de mí. Entonces, digamos, a acercar esa plasticidad, la tierra, eso, a mí me parece que se explora. Quizás, no puedo no solo decir cosas buenas, pero puede ser más largo para mí, no sé. Yo quería más de Rayuela, o sea, es por solo la cuestión del tiempo. Realmente me gusta mucho como que estudiemos esa cuestión. Hace poco también hice un fanzine pensando en paramilitarismo y es lindo ver que mis colegas en la localidad estamos como en esas apuestas artísticas, buscando entender el fenómeno del conflicto armado y no solamente como el fenómeno del conflicto, sino el modelo de pensamiento que se reproduce, el modelo de pensamiento del paramilitarismo, es decir, cómo está pensando una persona como el actor en un principio en escena nos pone a pensar, y que pues eso se convencionaliza, digamos, se pone como natural el hecho de que asesinemos o quitemos al otro con el que debato, con el que tengo contradicciones. Entonces pues me parece grandioso y aplaudir el trabajo que llevan haciendo. Muchas gracias. ¿Quién más desea contarnos? Para mí también es bellísima y es valiosísima cualquier muestra artística que nos lleve a sensibilizarnos realmente, adquirir conciencia sobre algo que tú muy bien dices, normalizamos, obviamos muchas veces. Y es la larga historia de violencia en nuestro país. Y cualquier cosa que como sociedad nos invite a hacernos conscientes de la importancia de buscar unas salidas dialogadas y pacíficas a las diferencias políticas, siempre va a ser un aporte valiosísimo a la sociedad. Gracias. ¿Quién más desea? Yo, bueno, felicitarlos primero y decirles que me gustó mucho la canción de fondo. Total. Creación de Es creación de ustedes, sí. Sí. Sí, me pareció muy bonita la letra. A veces como que me perdía un poco en la letra y volvía como a ustedes, pero cuando volvía a ustedes era la representación como de eso que estaba pasando en el fondo. Y también me gustó mucho la parte final, o sea, como después de tanta guerra, después de tanto ataque, después de tanto sufrimiento, porque también hacen sentir mucho eso, como floreces. Entonces eso es muy hermoso, muy lindo, felicidades. Gracias. Hermoso eso, sí. ¿Alguien más quisiera decir algo? Tengo una pregunta creativa.
ese es un proceso, ¿no? O sea, la idea es que solo sea performance o han pensado, porque digamos lo de la música, ¿cuántos lenguajes artísticos viven en esta expresión? Pues digamos que en este performance dialogan, ¿no? Dialogan los lenguajes artísticos, como es la música, la actuación, la danza, ¿sí? Visualmente también, digamos que las artes visuales no solo vistas como una proyección, sino lo visual desde la misma acción que se va generando en el desarrollo del performance. Entonces podemos decir que dialogan varios lenguajes artísticos aquí y digamos que eso es muy Rayuela. Eso es como que siempre lo que buscamos en nuestras creaciones, en ese proceso de investigación. Lo pensamos como un performance ahora porque creemos que pues de una u otra manera es como esa inmediatez que genera el público, de pronto hacerlo más largo no va a generar lo mismo, ¿sí? No genera ese impacto, esa sensación de decir, oiga, sí, mire, yo he escuchado, a mí también me mataron un familiar, yo también estuve en el campo, no pude volver a visitar a mi abuela porque pasó X o Y cosa. Entonces creo que ese pensamiento corto, ese recuerdo que puede llegar allí, se genera más con el performance que llevarlo a hacer una obra de 30 a 40 minutos. No sé ustedes qué quieren decir, ya hablamos. Sí. Desde la realidad colombiana y de todo lo que pasa, que sabemos que aquí matan gente, desaparecen gente, que es precisamente lo que ustedes están queriendo representar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ustedes se sienten de pronto vulnerables o hasta qué punto ustedes han llegado a exponer esto en otros lados, en otros espacios? ¿Cómo llega la censura y cómo se representa como esa libertad de expresión de este tipo de contenidos que son un poco polémicos? Bueno, pues inicialmente precisamente en el inicio o en este punto inicial en donde se investiga, porque todo esto está basado en un documento precisamente de la JEP, en donde se expone exactamente, pues son más o menos, si no estoy mal, son 362 páginas de testimonio antes. Realmente lo que pasó en Bojayá del 2002 fue algo que se venía gestando desde el 97 por descuido de las autoridades, descuido, ojo gordo, sobornos y pues obviamente todo este tipo de, ¿cómo decirlo? Como casualidades políticas que se generan y que generan como un provecho para ciertas personas. Más que sentirnos vulnerables o no, creo que es necesario como precisamente, y desde el punto de vista que lo habla Ángela, generar precisamente como ese quiero más, porque precisamente nos pasó a nosotros en ese proceso de investigación. Fuimos dándonos cuenta que no simplemente fue un atentado en donde inicialmente las noticias en su momento lo hicieron ver como la guerrilla atacó a un pueblo y ya, y resulta que eran simplemente guerrilleros atacando paracos por el territorio y ya no había ni siquiera policías. Entonces es un juego, y es más, el cilindro cae en pleno desayuno, ni siquiera en una acción de que yo me escondo, yo me resguardo, no, ya llevaban una cantidad de tiempo dándose bala y demás, que precisamente nos pasa mucho a nosotros, esa costumbre hacia la violencia, hacia escuchar un tiro allá afuera y simplemente yo sigo con mi vida hasta que rompe el techo de mi recinto y explota en mi cara. Entonces nos lleva precisamente como a catalogar de que, pues, sí, claro, el miedo está y puede pasar cualquier cosa, pero si no se hace nada, si no se dice, ¿qué va? No cambia nada. Y realmente ahí es cuando uno se da cuenta, es porque uno pudiendo investigar, uno diría, carajos, es que aquí hablan de paracos y de pronto, no sé, llego a decir la palabra Uribe y ya aquí en la esquina me bajan, ¿sí? Por allá sonó. Sí, entonces, pero muchas veces lo hablamos en el seno familiar y demás, y lo conversamos o en grupos de amigos o en una tomata y ahí lo conversamos y demás, pero cuando nos damos cuenta que realmente no tienen tanto poder como se lo imaginan, cuando empieza desde lo común, desde el común, porque es aquí donde empieza a perder poder,
porque cuando empiezan a matar a los líderes sociales es porque están solitos. Ellos fueron los que se tomaron la batuta, empezaron a escalar, empezaron a coger cierto reconocimiento y aún así con esquemas de seguridad y demás se los bajan. Pero porque el común sigue ahí, acostumbrado a que las balas y los cilindros pasen por encima. Como todavía no les ha caído, como ellos todavía no son los líderes sociales, o todavía no hay algo que los despierte, pues no se dice nada, o no se hace nada. Entonces, como tratando este tema tan álgido, no, yo creo que lo más bonito del arte es que el arte nace, se genera, se gesta, se metamorfosea y que sea lo que Dios quiera, porque sí o sí tiene que cambiar. La conciencia no solamente tiene que quedarse en un pensamiento, sino en hechos. Y ojalá que ese yo quiero más sea investigar y tener como esa cosa de ay, qué miércoles este territorio y me duele. Entonces ahora lo voy a llevar al aula, ahora lo voy a llevar a mi trabajo, ahora lo voy a llevar porque me duele, ¿sí? Ya se vuelve algo más cotidiano, no el que nos están matando, nos están atracando ni demás, sino que ya hay un dolor, hay un sentido de pertenencia un poco más profundo y más vivo. La carne como que se abre y ya no es que vivo en un país violento, sino, sí, vivo en un país violento, pero esto no es lo que quiero, definitivamente es lo que no quiero, esto no lo quiero. Quiera o no tener hijos, quiera o no tener pareja, quiera o no tener futuro profesional y demás, simplemente no quiero, sí. Si quiera estar en esta baldosa, yo creo que el instinto del ser humano es vivir en esta baldosa tranquilo, a sus anchas, como quiera, pero sin transgredir y sin ser transgredido. Bravo.